Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol edición del mediodía, con Ana Milena Gutiérrez y Catalina Gómez. Colombia decide 2026, falta un día, 19 horas, 28 minutos y algunos segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y en medio de la preparación para esta jornada electoral, el Gobierno Nacional anunció algunas medidas. El decreto establece el cierre temporal de los pasos terrestres y fluviales en todas las fronteras del país. Más de 120.000 policías estarán desplegados en todo el territorio nacional para la vigilancia en puestos de votación como parte de operativos de control y monitoreo de orden público. También restricción para el porte de armas por parte de particulares, prohibición de toda clase de propaganda política y electoral el día de las elecciones. Y según el decreto del Gobierno Nacional, la ley seca aplicará desde el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde hasta las 12 del mediodía del lunes 1 de junio. Sin embargo, Bogotá es la única ciudad en Colombia que iniciará la medida de ley seca para elecciones presidenciales hoy. El distrito anunció que la medida será a partir de las 6 de la tarde. Aquí les contamos las razones y otras medidas para el desarrollo de estos comicios. En Bogotá están listas las medidas que regirán durante el fin de semana de elecciones presidenciales para garantizar la convivencia y el orden público. La alcaldía anunció el decreto que establece la ley seca, que comenzará hoy, viernes 29 de mayo a las 6 de la tarde y finalizará el próximo lunes 1 de junio a mediodía. La disposición prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos o abiertos al público. Lo que hemos hecho en la ciudad es un análisis de los riesgos que demandan una jornada de estas, las capacidades que tiene la ciudad para poder gestionar los riesgos derivados de esa jornada. En un fin de semana recibe la policía 22.000 llamadas al menos que buscan la atención de un servicio policial. Muchas de esas llamadas están generadas en las horas desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, con una especial intensidad entre las 6 de la tarde y las 3 de la mañana. ¿Sobre qué tienen que ver esas llamadas? Sobre ruidos, sobre riñas, sobre heridos, sobre lesiones personales, sobre escándalo en el espacio público. Esta medida fue rechazada por el gremio de bares y discotecas, pues aseguran que la decisión perjudica a al menos 45.000 establecimientos de la ciudad. De hecho, algunos trasladaron sus eventos del día sábado al día viernes, y pues con esta noticia hay eventos incluso con artistas internacionales. El tema de la final de la Champions el día de mañana pues también nos tiene muy preocupados. Rechazamos la ley seca impuesta hoy para nuestra capital por motivos de orden público. Aquí hacemos un llamado al alcalde mayor de la ciudad, el doctor Galán, al general Cristancho, para que encontremos vías donde podamos articular esfuerzos sin apagar la economía y el empleo de la ciudad. Varios gremios del comercio anunciaron protestas por la medida. Además de la ley seca, habrá restricción al porte de armas y la alcaldía anunció que la estrategia de seguridad prioriza las elecciones. Lo que pasa es que cuando se gobierna una ciudad no se gobierna para un grupo en particular, se gobierna una ciudad para el conjunto de la ciudad, y en este caso las elecciones que hay este fin de semana son un elemento fundamental, quizás el evento más importante que hay este fin de semana en la ciudad y en el país. Claro. Comparar las elecciones presidenciales con la Champions, pues me parece un gran despropósito, la verdad. En Bogotá están habilitadas para votar más de 6 millones de personas. La capital contará con un puesto de mando unificado distrital y 20 más en las localidades para hacer seguimiento a este plan de seguridad con el acompañamiento de 12.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional. Y una de las zonas más vigiladas del país es el departamento del Cauca. Más de 1.000 integrantes de la Guardia Indígena acompañarán las elecciones de este domingo en los resguardos y zonas rurales del departamento. Ayudarán a custodiar los puestos de votación.
Durante la jornada electoral del próximo domingo, la Guardia Indígena estará acompañando a los votantes indígenas con el propósito de garantizar la seguridad, mantener un orden territorial y prestar un acompañamiento logístico. Como ellos dicen, siglos de resistencia les permite tener la autoridad para mandar en sus territorios. Bueno, la Guardia Indígena es un proceso de construcción organizativa indígena, es un actor de paz. Es una estructura de protección territorial de la vida, de los derechos humanos, del movimiento indígena, que ha tenido un proceso de construcción de cientos de años. Su presencia y voz de mando se sumará a los más de 3.500 uniformados que estarán vigilando el proceso electoral en Cauca. Recordemos que hay 3.472 mesas, son 818 puestos de votación, en algunos sectores estará policía, en otros sectores estará el ejército, en otros sectores, como siempre se ha dado aquí en el departamento del Cauca, pues estará la Guardia Indígena, la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona. Las autoridades de los pueblos indígenas PAES serán fundamentales para custodiar los puestos de votación ubicados en resguardos y zonas rurales. Por supuesto, van a estar alrededor de la protección del desplazamiento de nuestras comunidades hacia los sitios de votación, respetando el aura propia de los sitios de votación, pero acompañando a las comunidades, a las autoridades indígenas, permitiendo que ellas puedan desplazarse con seguridad hacia los puntos de votación, orientando a las comunidades en términos de los lugares a donde hay que votar, de lo importante que es la participación de las comunidades indígenas en estos procesos democráticos. En los 38 municipios que conforman las 12 zonas indígenas del Cauca, más de 1.000 guardias con sus bastones serán garantes en los territorios más alejados. 12 del mediodía, 38 minutos. Vamos a activar este radar de la política de hoy con un hecho inédito para las elecciones de cara a la presidencia, especialmente las de este domingo. Por primera vez, unos comicios en Colombia tienen más de 1.000 observadores internacionales y a partir de hoy se activan y se despliegan por todo el territorio nacional para garantizar la transparencia de la jornada. Nos vamos a conectar a esta hora con Juan David Ríos, que precisamente estuvo en este evento de activación de los observadores internacionales y ahí está con ellos. Juan David, ¿qué dicen los observadores? María Camila, prácticamente se triplican la cifra de cantidades de observadores internacionales, esto en comparación, por supuesto, de las elecciones del 2022, cuando teníamos 370 observadores internacionales, y hoy estamos hablando de 1.207. La mayoría están a mi espalda, están justamente aquí preparándose ya para poder ir a las diferentes regiones, para poder mirar la vigilancia, por supuesto, de las elecciones del próximo domingo, y hablamos con ellos, en donde nos hablan sobre su misión y por supuesto de las bondades de estas elecciones del próximo domingo. Esto fue lo que nos dijeron. Que se cumplan todas las normas que un país se ha fijado para las elecciones. Al mismo tiempo que eso se haga de manera transparente, que a nadie se le niegue su derecho a voto, que el conteo sea claro y sea claramente visible, y sobre todo que haya tranquilidad y que haya paz. Colombia se ha destacado justamente por una cosa en el continente, y es presentar resultados rápidamente, en un proceso eficiente. Es un proceso además que requiere mucha comunicación entre distintas autoridades y eso lo hacen de manera impecable. Para mí es el principal carta de presentación de la democracia colombiana. A su campaña. Mire, observadores internacionales que incluyen, por supuesto, también a países como Estados Unidos. Aquí en este evento estuvo Yara Hilsman, quien es el encargado de negocios de Estados Unidos para Colombia, embajadores también de diferentes naciones, la canciller Rosa Villavicencio, el registrador y, por supuesto, estos 1.200 observadores listos, María Camila, justamente para empezar con la vigilancia y la observación para las elecciones del próximo domingo. Muy importante, Juan David, y es que precisamente los observadores van a estar pendientes de este tema, del código fuente que fue congelado. Puede sonar muy técnico y es momento de hablar de este sistema de transmisión de los datos de los votos de cada una de las mesas y precisamente les vamos a explicar muy bien cómo funciona esto con un experto. Él es Rafael Vargas, director de gestión electoral de la registraduría. Doctor Rafael, un gusto saludarlo de nuevo en este proceso electoral. María Camila, buenas tardes para todos ustedes. Explíquenos esto, ¿cómo así que el código fuente está congelado hasta el domingo?
Bueno, María Camila, lo primero que tenemos que entender es qué es el código fuente, que es básicamente en un lenguaje de programación como esos planos o esa receta sobre cómo debe funcionar cada una de las herramientas que se ha dispuesto para apoyo en este proceso electoral. El día de ayer se llevó a cabo lo que llamamos, digamos, de una manera muy sencilla, la congelación del código fuente, que no es otra cosa que revisar la versión de esas herramientas a sacarle lo que llaman los técnicos el hash, que es básicamente asegurar que esa misma versión es la que vamos a utilizar el domingo. Esto fue pues acompañado por las organizaciones políticas, por las misiones de observación, por la auditoría, por la MOE, por la Procuraduría General de la Nación, a quien además se le entregó la custodia de este código fuente, y el próximo domingo se verificará, se hará lo que llamamos entonces el descongelamiento, que es poner a puesta, revisar nuevamente, digamos que esa versión es exactamente la misma que ayer se congeló, para que sea la que se utilice el domingo en el proceso, en la parte final del proceso electoral, que es la consolidación de los resultados. Director Rafael, y cuando se descongela, lo que queda activo entonces es un sistema a través del cual viaja la información de los votantes, de las mesas de votación. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Hay varias herramientas. Una es la de preconteos, con la cual nosotros hacemos todo un procedimiento, porque además esto intervienen muchas personas, es un procedimiento en el que editamos cada una de las mesas telefónicamente y recibimos esa información y la procesamos. Esa es una de las herramientas. La otra tiene que ver con la divulgación y publicación de esa información. Entonces, pues lo que hacemos es verificar que esa sea la misma versión que se congeló, la que se va a utilizar, que corresponde a la que los auditores conocieron, y la utilizamos para eso que conocemos el preconteo. La otra es la del escrutinio, pero que hay que recordar, y lo hemos dicho, es una herramienta que ayuda a la labor de más de 6,000 jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos que conforman las comisiones escrutadoras en ese proceso de consolidación de la votación de lo que los jurados diligenciaron de su puño y letra en las actas de mesa OE14. Y una pregunta final. Finalmente, el código fuente termina siendo un respaldo de otro sistema que tenemos, que son los C14, es decir, la información que tienen los C14 viaja por el código fuente en el preconteo, como usted dice, también en el escrutinio, pero finalmente los jueces, escrutadores y los notarios van a tener también los C14. Es básicamente una ayuda, como lo señalábamos, una herramienta que les facilita la labor, porque nuestro proceso es absolutamente manual y eso lo hace que sea trazable, verificable y de publicación inmediata a todos los ciudadanos. Por eso van a ver los 3 cuerpos de las actas en la página web de la registraduría, más de casi 300,000 hojas o actas publicadas en nuestra página web, porque nuestro procedimiento está ahí, en la labor que hicieron los jurados de votación al contabilizar los votos y diligenciar de su puño y letra cada una de las actas. Es una ayuda para verificación de la información. Pues gracias, doctor Rafael, por ayudarnos a entender esto del código fuente congelado, y estamos muy atentos a lo que pasa el domingo. Muchas gracias. A usted mil gracias. Bueno, vamos a ver entonces cómo se está armando todo el dispositivo electoral cuando faltan menos de 2 días para que se abran las urnas. Corferias es el puesto de votación más grande de todo el país y ya inició su transformación para este domingo 31 de mayo, donde va a recibir a miles de ciudadanos en medio de una de las operaciones logísticas más importantes de la jornada. Aquí les tenemos los detalles. Corferias ya está listo. Ahora sus pabellones se convierten en una gran operación electoral diseñada para recibir a más de 270,000 ciudadanos habilitados para votar este 31 de mayo. Serán 228 mesas distribuidas en distintos puntos del recinto ferial, y detrás de esa operación hay una logística que comenzó varios días atrás. Este mismo escenario es donde se realizan los escrutinios una vez los jurados de votación terminen el conteo de los votos, consignen los votos en las respectivas actas de escrutinio. Los pliegos electorales de cada puesto de votación tienen destino a las 300 comisiones escrutadoras que se instalarán acá en Corferias. Pero antes de que llegue el primer votante, aquí ya empezó otro proceso clave: la capacitación de los jurados de votación.
Desde muy temprano, funcionarios de la registraduría, personal logístico y organismos de control avanzan en el montaje de mesas, distribución de material electoral y la adecuación de espacios para jurados, testigos y votantes. Uno como ciudadano, a pesar de que también tiene derechos, también tiene deberes con el país y con la ciudadanía. Entonces me parece que es algo pues, que uno pues, debería hacer al menos una vez como ciudadano. Bastante instructiva, he aprendido muchísimo de absolutamente todo lo que tiene que ver con la votación. Diría que para nosotros los jóvenes deberíamos venir más a estos espacios porque somos el futuro de la nación y estaría realmente bien aprender absolutamente todo sobre esto. Y la seguridad es otro de los ejes centrales de la jornada. Cerca de 181 policías estarán desplegados con presencia permanente para controlar accesos, custodiar el material electoral y garantizar el orden durante las elecciones. Como nos corresponde, en trabajo con la registraduría, desplegando equipos, vehículos que están desplegados para apoyar todo el proceso electoral. Tendremos PMU en cada una de las localidades y un PMU distrital que se instalará a las 5 de la mañana el domingo, entonces estamos listos. Mientras tanto, avanzan los últimos ajustes en una operación que debe funcionar antes, durante y después para la elección del nuevo presidente de Colombia. Todo listo en Corferias. Y escuchen esto tan interesante, a ver si también le pasa a usted en su casa o en su grupo de amigos. Un estudio académico dice que en medio de este panorama electoral, 1 de cada 3 colombianos prefiere no hablar de política en entornos familiares, entre amigos o en el trabajo para evitar peleas o conflictos. Los pensamientos extremos han generado que las emociones sean cada vez más radicales. La campaña presidencial alteró el día a día de los colombianos. Muchos se han visto permeados por peleas, opiniones radicales, diferencias, intolerancia y hasta distanciamiento con amigos y familiares por el tema político. ¿Alguna vez ha tenido una pelea con alguien por el tema de política en su familia, en su trabajo? Constantemente, porque soy como muy apasionado con el tema, entonces con mis primas, familiares y en el trabajo también. ¿Se ha dejado de hablar quizá con algún familiar por eso mismo? Sí tengo familiares con los que no, después de pronto de un almuerzo o algo donde el tema se pone como muy denso en ese tipo de cosas, sí. La Universidad Manuela Beltrán hizo un estudio que demostró que la gente prefiere evitar hablar de política en entornos familiares, de trabajo o incluso con sus amigos para no pelear. Es posible reconocer que dentro de las familias existe como ciertos roces asociados a la forma en la que se defiende un candidato u otro, ¿sí? Porque obviamente las personas que están en una postura ya de un ciclo vital distinto, en el que los impactos van a ser diferentes, pues ahí es donde empezamos a ver estas diferencias que a veces no las manifestamos de la manera como más adecuada o asertiva. Esa realidad, producto de la polarización, se vive así entre muchos colombianos. Sobre todo a no hablar de política en reuniones familiares, a mantener restringido el tema de redes sociales, estados, ese tipo de cosas. En mi casa a veces se presentan estos inconvenientes, por eso yo trato no mucho de meterme en estos temas con mi familia en sí. ¿Por qué? ¿Cómo son esas peleas? Más que todo es tema de ideología de pronto de voto, por quién voy a votar, por quién no voy a votar, por qué se va a votar por esa persona y por qué no. Entonces eso, de pronto las diferencias que tengan cada candidato, pues ahí se presentan siempre como conflictos, ¿vale? Pero también están quienes creen que las diferencias no deberían ser motivo de disgustos. O sea, al final pensar diferente no me hace diferente a otras personas. Y pues mi opinión no tiene por qué afectar las otras. Por regla general no hablo de política y la excepción a la regla es hablar de política con personas que uno sabe que uno puede tener una discusión respetuosa, pero la regla general es que no me gusta hablar de política. El 23% de los encuestados afirmó que cuando hablaron de política en su casa tuvieron una pelea fuerte con sus familiares. ¿Ha tenido problemas personales con familia o amigos por discusiones políticas durante la campaña? Los leemos en @noticiascaracol. Un voto de confianza no se le da a cualquiera, se le da a quienes hacen posible. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
12 del mediodía, 52 minutos. Es crítica la situación humanitaria de las comunidades en zona rural de San José del Guaviare tras el enfrentamiento entre disidencias de las FARC. La misma comunidad rescató los 48 cuerpos de las víctimas mortales para entregarlos a una comisión humanitaria. Estefany Valencia, cuéntenos cómo fue esa operación de rescate. Tatiana, ni el CTI de la Fiscalía ni el Ejército pudieron ingresar por las amenazas de las disidencias a la población ante la posible presencia de las autoridades. Entonces, el rescate fue un verdadero calvario, pero para la comunidad. La misma población civil tuvo que manipular los 48 cuerpos y trasladarlos por tierra desde la vereda La Siberia hasta el sector llamado Barranco Colorado, al borde del río Guaviare. Hasta allí llegó una comisión humanitaria, Cruz Roja Internacional, Bomberos de San José del Guaviare, MAP OEA y también la Defensoría del Pueblo. Trabajaron toda la noche y madrugada, embalaron los cuerpos, los subieron a 3 botes y viajaron por todo el río Guaviare hasta llegar a la capital San José sobre las 6 de la mañana. En este momento los cuerpos están en la morgue del cementerio municipal. Por la misma comunidad, obviamente en el temor, en el miedo, en la zozobra por toda, digamos, esta situación que generó este enfrentamiento entre estas dos estructuras, no solamente por el sonido de las balas, sino también el ver los muertos, ver personas heridas que también solicitaban apoyo, ayuda, pues ellos hicieron la respectiva comunicación y hicieron la recolección de los cuerpos. Estaban en distintos puntos, la comunidad los ubicó en una vereda que se llama Siberia y desde ahí se hizo un traslado vía terrestre hasta el puerto de la vereda Barranco Colorado. Es una zona rural aproximadamente a más de 100 kilómetros de San José, la capital, y desde Barranco Colorado se hizo el traslado en voladoras hasta San José, la capital. La Defensoría del Pueblo hizo un duro llamado al gobierno nacional y las instituciones. Dijo que ninguna comunidad tendría por qué verse expuesta a asumir este tipo de labores y los riesgos que además eso implica, y que al contrario, la protección de la población es una obligación de las autoridades. El miedo y la incertidumbre en estos territorios se mantiene, dice el gobernador, que no han parado de recibir llamadas de las familias de esas veredas, pero también desde el Catatumbo, desde el Cauca, que llorando preguntan si sus hijos reclutados están entre los muertos. Que muchas familias han estado llamando, preguntando a la Defensoría, a la Gobernación, a la Alcaldía, a cuerpos de bomberos, a los mismos presidentes de Junta frente a, digamos, a sus familiares, porque pues muchos de esos niños fueron reclutados, unos en el territorio, en el departamento, otros de otros departamentos, y es una situación bastante compleja. La comunidad indígena también está muy asustada, están confinados, agrupados, donde están viviendo unas dificultades en este momento pues difícil por la falta de alimentos, por la falta de elementos de aseo, por la falta de medicamentos. Pese a lo que vivieron, el drama no ha terminado para estas comunidades indígenas y campesinas que siguen bajo amenazas y restricciones de movilidad, por lo que el gobernador advirtió a las autoridades electorales que hay 4 zonas del departamento en donde hay riesgo de no poder salir a votar este domingo por las restricciones de las disidencias. Medicina Legal y la Fiscalía trabajan en la identificación de los cuerpos, entre ellos menores de edad. Debido a la magnitud de estos hechos, están por determinar si envían los cadáveres a Villavicencio o Bogotá para apoyar estos procedimientos forenses. 12:56, hoy se realizaron nuevas pruebas del metro de Bogotá que por primera vez movilizó pasajeros. El tren recorrió el viaducto de manera autónoma. Nuestro periodista Juan Andrés Beltrán acompañó este recorrido de prueba. Juan, ¿cómo le fue? Buenas tardes, mire, realmente es un recorrido bien interesante ya ver la magnitud de esta mega obra del primer tren haciendo el recorrido desde la estación 1 acá en Bosa hasta la estación 2 al lado del portal de Transmilenio de las Américas. En las imágenes de dron ustedes pueden observar la magnitud de lo que implica este movimiento, 135 metros, 6 vagones movilizándose y pues siendo parte realmente de este grupo que pudo acompañar este desplazamiento de prueba allí con mi compañero camarógrafo Carlos García, pues pudimos documentar internamente también cómo está
ese tren? ¿Cuáles son esos espacios, las pantallas, todas las herramientas de seguridad que tiene internamente? Y también pues no solamente la visión que les mostrábamos desde el dron, sino cómo se ve desde adentro del tren hacia afuera, las conexiones que tiene, y por supuesto que es emocionante ver cómo un sueño que era de los bogotanos, de los habitantes de la capital del país, pues se empieza a consolidar. Allí dentro del tren hablamos con algunos de los gestores de este proyecto. Estamos iniciando las pruebas del primer tren. Cada uno de los trenes tiene que hacer un recorrido de 2.500 kilómetros entre estas 4 estaciones, y hoy lo que estamos haciendo es celebrando los resultados de esa integración, de la integración de la fase de la obra civil, la integración de la fase eléctrica, de la fase de comunicaciones, de la fase de material rodante, de la fase ferroviaria, que se ha integrado y que ha permitido que tengamos este resultado, que es que el tren se mueva. Con mucho se trabajan 3 turnos, 7 días a la semana, lo normal para una obra de esta. Estamos avanzando a un 2% superior al 2% mensual, que eso es realmente digno de reconocer y es lo que merece el proyecto. Sin embargo, estamos ya en la fase de integración, comenzamos a montar equipos electromecánicos cuando aún tenemos mucha obra civil por terminar. Y es que son miles de personas las que trabajan arduamente para sacar adelante este proyecto, que a mi espalda ustedes pueden observar también la magnitud del viaducto, pero también pues en esta zona de Gibraltar, en Bosa, son muchas las personas que estaban muy atentas desde temprano, vieron movimiento, querían saber qué era lo que estaba pasando en este lugar. En los rostros ustedes pueden observar a los vecinos de acá del barrio Gibraltar emocionados porque advierten que por muchos años estaban esperando esta obra y que ver la consolidación, ver el hecho de la movilización de uno de los trenes es una esperanza para que la movilidad de la ciudad mejore y por supuesto que les favorezca a ellos como habitantes, como vecinos exactamente de la estación 1 acá en la localidad de Bosa. Estos fueron algunos de sus, aparte de las cosas que nos dijeron frente a cómo se ve andando el metro por esta zona de Bogotá. Es la primera vez que yo veo pasar el metro viviendo en este sector, pero no he tenido la oportunidad de ver ese metro tan hermoso y me siento muy feliz. Porque este proyecto nunca pensábamos verlo nosotros. 11 trenes ya están en Bogotá, en total serán 30 los que hacen parte de este proyecto, 16 estaciones, iniciando acá en Bosa, la última en la calle 72 y por supuesto, pues así como nosotros pudimos recorrer, subirnos al metro, también lo hizo nuestro director Juan Roberto Vargas en compañía de Daniela Pachón y Catalina Vargas y hablaron con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre todos los detalles del proyecto, lo que implica para la ciudad, los avances y lo que se viene en materia del metro de nuestra ciudad. Esto era ¿hace cuántos años esto era realmente impensable, no? Pues mire, Juan. Estar donde estamos. Sí, pues es que cuando uno se pone a pensar, el primer alcalde que dijo Bogotá necesita un metro fue Carlos Sanz de Santa María en 1942, o sea, hace 84 años. De ahí para acá ha habido muchos proyectos, intentos fallidos, no se consiguió la financiación, no se alinearon los astros. Se dijo en un momento que los españoles van a construir, que los chinos van a construir, que los italianos van a construir, que no sé qué, y se frustraba y se frustraba. Finalmente se logró y aquí hay que reconocer que esto no es un logro de una administración, obviamente, eso es un logro de la ciudad. Esto arrancó con Enrique Peñalosa, que fue quien consiguió los recursos, lo contrató. Claro, es importante también la construcción arrancó con la alcaldesa Claudia López, ella tenía diferencias con el proyecto, lo demandó, pero finalmente lo apoyó y lo sacó adelante en esa primera etapa. Nos correspondió a nosotros ya la construcción de lo que es el viaducto, terminar el patio taller y lo que es ya el tren dentro de Bogotá, toda la infraestructura. Lo recibimos en 28%, ya está cercano al 78%, está en la recta final y pues creo que es cumplir un sueño de todos los bogotanos. Es un sueño que yo me he encontrado mucha gente que me dice, ¿será que yo sí voy a ver el metro? ¿Será que sí me voy a montar en el metro? La fe se había perdido con décadas. Con razón, claro. Con razón se había perdido. Entonces por eso recientemente, no aquí en el viaducto, pero recientemente en el patio, llevamos a un grupo de adultos mayores
a decirles, ustedes nos decían en la calle, ¿será que sí me va a montar? Aquí están montados en el Metro de Bogotá. Alcalde, usted nos mencionaba hace un rato cuando veníamos para acá unas cifras que yo creo que demuestran la magnitud de la obra. Esta es la primera línea, y estamos en el lugar, digamos, hasta la estación 2. Hasta la estación 2, Portal Américas, en este momento. ¿Las cifras qué le dicen? ¿Cómo lo podemos volver en cifras? ¿Pasajeros? Pues mire, este tren, como ustedes lo pueden ver y lo recorrieron, cada tren va a mover 1.800 pasajeros, cada tren. Eso es como 7 biarticulados de Transmilenio, más o menos, el tamaño. Tenemos 30 trenes, eso es lo que va a tener el metro. Va a mover alrededor de 1 millón de pasajeros al día esta línea. Para que se hagan una idea, eso es más que todo el metro de Washington, que tiene 5 líneas y 160 kilómetros de longitud. Entre esta estación y la última, que es la 24... No, la 16. La 16, entre la estación esta y la 16, esta donde estamos en la 16, ¿cuánto tiempo se va a demorar? Hoy una persona que se va, digamos, de donde está la estación Gibraltar, la estación 1, a la Caracas con 72, se demora 1 hora y media, 1 hora y 40 más o menos. En cualquier modo que hoy tenemos a disposición. Cuando esté en operación va a pasar eso de 1 hora y media a 27 minutos. Entonces va a ganarse 1 hora por trayecto, más o menos. Son 2 horas al día que se va a reducir el trayecto de las personas que utilizan, digamos, o que se mueven de esta zona a la 72 con Caracas. Sí. Entonces es un cambio completo para la gente. Alcalde, me llama mucho la atención el tema de la sostenibilidad y la eficiencia que tiene como tal el sistema. Usted nos explicaba que con el sistema de frenado también se va a poder ahorrar energía. Explíquenos un poco de esto. Varias cosas. Mira, primero, aquí tenemos abierto esto, pero porque estamos en pruebas. Pero esto va a estar cerrado cuando esté operando el tren y va a ser automático, no va a tener conductor. Ningún conductor, la gente no va a ver conductores acá. Eso es muy importante porque es el nivel de automatización más alto que existe hoy en el mundo para metros, y lo va a tener el Metro Bogotá. Solamente creo que hay 2 en Latinoamérica que tienen ese nivel, uno en Santiago de Chile y uno en Brasil. Segundo, el tren reutiliza parte de la energía que puede captar al frenar. Cuando frena el sistema, captura una energía y el 35% lo revierte o lo vuelve a inyectar al sistema, y de esa forma reducimos el consumo de energía. También todas las estaciones tienen sistemas de utilización de aguas lluvias. Aquí en esta estamos saliendo de la estación 2, Portal Américas, rumbo a la estación 1. Ahí va a tener unos sistemas de recopilación de aguas lluvias y de esa forma se reduce también el consumo de aguas. Entonces todo está pensado un poco de esa forma. Claro, esto de por sí va a reducir las emisiones en Bogotá de manera muy significativa. Va a ser como sembrar varios bosques completos en Bogotá, la reducción de emisiones por cuenta de la utilización del metro. Alcalde, me llama la atención que mientras estamos conociendo los avances de la obra, que de hecho van, entiendo, un poco más adelantados de lo que se esperaba en un comienzo, también están trabajando con la gente con la campaña Modo Metro. ¿Qué es lo que necesitamos los bogotanos aprender desde ya hasta el 2028, cuando empecemos ya a movilizarnos en ese sistema de transporte? Pues, Daniela, varias cosas. Uno, hay que entender que esto no va a ser simplemente, o pues decirlo simplemente es un poco equivocado, pero no va a ser solamente un modo de transporte. Tiene que ser una punta de lanza de una transformación para Bogotá. Y eso pasa por el impacto económico que va a tener, por la mejora en calidad de vida, pero también por los comportamientos que podemos cambiar alrededor del proyecto, y que es fundamental hacerlo. Nosotros hemos sentado con el Metro de Medellín, con actores internacionales, para entender la experiencia de cada ciudad en cómo cambiar comportamientos y garantizar que la gente lo cuide, que lo proteja. Y eso es lo que estamos lanzando. Hoy lanzamos la estrategia, efectivamente, Bogotá Modo Metro. Queremos, digamos, transmitirle a los ciudadanos que podemos movernos más rápido gracias al metro, y también cómo nos comportemos en el metro va a servir a eso. O sea, si hacemos fila para entrar al metro, si dejamos que la gente que se va a bajar del metro se baje sin problema y después nos subimos, si respetamos obviamente dentro del metro, cómo nos movemos mejor es respetando a la gente en general. O sea, aquí el comportamiento ciudadano va a ser muy importante, que entendamos que es un espacio donde vamos a compartir con muchos ciudadanos todos los días, va a ser parte de la rutina. Y es muy importante el comportamiento. Y cómo movernos juntos, es cómo aprovechamos esta inversión para lograr un impacto mayor en todo sentido. Inclusión, por ejemplo, alrededor del metro tenemos una estrategia porque se van a invertir recursos en 1.400.000 metros cuadrados de espacio público. Eso son 140 hectáreas alrededor del sistema que se van a intervenir, se van a mejorar, y queremos que la gente pueda llegar rápido al metro, en bicicleta, a pie, eventualmente en SITP, en Transmilenio o como considere, y que al entorno también tengan unas buenas condiciones, no solamente el metro que la gente encuentra aquí, sino que los barrios alrededor se vean beneficiados, que intervengamos, que las comunidades se involucren, que protejamos los espacios públicos debajo. Vamos a hacer intervenciones con jardín botánico, con cultura,
y con desarrollo económico y DRD para aprovechar al máximo los espacios y que sean espacios utilizados, aprovechados por la comunidad y no abandonados porque se convierten en espacios propicios para basuras, para diferentes problemáticas. Sí. Alcalde, para terminar en este recorrido inicial que hacemos de Noticias Caracol con usted, en el primer tren del metro, en la primera línea, en este primer recorrido, recordémosle a la gente el cronograma, que me parece que es importante. La gente dice, bueno, ¿esto cuándo arranca? Bien, bueno, voy a ir de atrás para adelante. Entonces, en marzo del 2028, o sea, en 22 meses, la gente va a poder subirse y pagar el tiquete y montarse en el metro. En marzo del 2028, 22 meses. Para llegar allá, tenemos que tener, y estamos en ritmo para cumplirlo, el tren terminado por completo, pues digamos el proyecto, en septiembre del año entrante, por completo terminado. Y para llegar a eso, tenemos que lograr que estas pruebas continúen gradualmente, que en diciembre de este año terminemos el viaducto, los tramos que faltan, que en enero del año entrante tengamos la red férrea, que ustedes ven ahí, toda la red lista y terminada en enero del año entrante, y tenemos que lograr que este año lleguen todos los trenes. Ya tenemos 11 trenes, debemos tener este año 30 trenes. Entonces, ese es un poco como el cronograma del final hacia acá, pero la meta, y vamos a cumplirla, sin lugar a dudas, estamos trabajando todos para eso, para que en marzo yo seré un ciudadano, ya no esté en la alcaldía, llegará un alcalde o una alcaldesa nueva, lo entregará, pero que en marzo del 28 la gente se pueda subir, pagar su tiquete y montarse en el Metro de Bogotá. Alcalde, gracias por invitarnos a este primer recorrido en el Metro de Bogotá. Bienvenido siempre. Mire, este primer recorrido fue desde la estación 1 a la estación 2. Sin embargo, aproximadamente en unas 2 o 3 semanas se espera que ese recorrido de prueba se extienda hasta la estación 4 y así progresivamente por toda la ciudad con el cronograma que mencionaba el alcalde de Bogotá. Y mire, los quiero dejar con algo, una imagen que hace parte de lo que están apostando de la cultura metro. Y se trata de poder tener algunas pinturas de artistas en algunas de las columnas para favorecer el espacio público y que estos espacios pues también sean escenario de la cultura de metro, porque pues definitivamente ahora sí es una realidad. Sí, escuche esto, la fiebre mundialista ha hecho que se dupliquen las reservas de colombianos que viajarán a vivir la experiencia. Y escuchen ustedes este dato, las mujeres son las que más cupos han separado. Les contamos cómo es el perfil de los viajeros colombianos que irán al Mundial. Alistar maleta para ir al Mundial de Fútbol 2026 es el sueño que trasnocha a muchos colombianos, pero también es un deseo que implica invertir una buena platica. Indudablemente invertiría para un evento de estos, dado que es cada 4 años y es una experiencia obviamente irrepetible. Ya compré el tiquete y tengo hechas unas reservaciones para conocer algunos lugares en la ciudad. Me gustaría saber cuál es la experiencia que se vive no solamente dentro de los estadios, sino por fuera de ella. Para vivir esta experiencia mundialista, las reservas se han duplicado respecto a Qatar 2022. Así lo midió Viajes Falabella. Más del 50% de estos viajeros tienen entre 25 a 45 años de edad. Curiosamente, las mujeres son las que más han reservado para vivir esta experiencia, para ellas y sus familias. Versus los hombres encontramos que el 53% son mujeres, versus el 47% que son hombres. Creo que esta es una tendencia que se ha ido tomando el último tiempo, donde las mujeres cada vez les gusta más este deporte. Este es un sueño que mi esposo siempre tuvo desde que era muy niño y obviamente pues poder compartirlo juntos como familia, pues es la experiencia más importante que nosotros nos vamos a poder llevar. Para vivir el Mundial, el 32,7% viaja en pareja, el 38,1% viaja en grupo y el 29,2% viaja solo. Sabemos que hay mucha colonia colombiana en México y sobre todo en Estados Unidos, que por ahí en la parte de hotelería o de estadía la tiene ya resuelta. Bogotá lidera las reservas hacia el Mundial, luego está Cali, Medellín, Barranquilla y Pereira. El gasto promedio ronda entre los $1.400 y $1.600, lo que considera la parte de la compra del viaje. Ya puede ser el tiquete, puede ser la estadía, el paquete, etcétera. Ahora, como hoy día la gente se está adquiriendo esto es a través de tarjeta de crédito, que más del 70% es con tarjeta de crédito, seguido por la tarjeta de débito. Las agencias de viaje estiman que entre más lejos llegue la selección Colombia en el Mundial, más alto volarán las reservas de los hinchas colombianos. 1:35 p.m. Gracias por seguir con nosotros. En Noticias Caracol, las regiones tienen voz. Hemos consultado a autoridades y habitantes para conocer qué le piden al próximo gobierno. Hoy el turno es para el Atlántico. Argemiro Pion, ¿qué piden los ciudadanos?
Bueno, problemas en el tema de seguridad, problemas en el sector salud, es lo que dicen los atlanticenses que el próximo presidente de la República debe resolver con prioridad. Hicimos un recorrido por algunas zonas de Barranquilla y su zona metropolitana y esto fue lo que nos dijeron. El problema de la salud es primordial, porque se mueren muchos pacientes en los hospitales porque no hay forma de atenderlos enseguida, los medicamentos no son los ideales para sanar esa vida, esa persona. Y la seguridad, que es también importante, y la inversión social, el trabajo, para muchos jóvenes que son sacrificados porque no tienen oportunidades para trabajar. Las medidas tienen que ser inmediatas porque tanto el Atlántico como Barranquilla están sufriendo mucho por la inseguridad. Pienso que las estrategias deben ir enfocadas primero en el pie de fuerza y el gobierno nacional debe liberar más recursos para las regiones. Ante todo la seguridad de esta ciudad, que ya se desbordó. No hay forma de nada, todos los negocios están cerrados, el pobre no puede tener nada, mano. Bueno, y esa misma pregunta se la hacemos al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien nos acompaña en estos momentos. Gobernador, buenas tardes. ¿Cuál cree usted que son los problemas que el próximo presidente de la República debe resolver con prioridad para el departamento del Atlántico? No hay ninguna duda que nosotros tenemos una agenda muy clara y concreta en materia de seguridad. Eso es lo que más nos interesa, servicios públicos, también especialmente agua, que tenemos el primer programa de agua del país y hoy evidentemente queremos finiquitarlo, terminarlo, haciendo una inversión gigantesca de más de billones de pesos, casi 3 billones de pesos en agua y cobertura total en agua y en alcantarillado. También queremos que nos ayuden vías, pero las vías principales, dobles calzadas para poder tener realmente unas macrovías que no sean las que nos permitan construir esa megaciudad del futuro que queremos nosotros que sea el área metropolitana de Barranquilla. Entonces hay mucho por trabajar con este próximo presidente y tenemos unas muy grandes expectativas con él. Muchas gracias, gobernador. Bueno, a propósito de la autoridad departamental, luego de 22 consejos electorales que se realizaron aquí en la Gobernación del Atlántico, las autoridades dicen que está ya garantizada la seguridad para las elecciones del próximo domingo aquí en el departamento. Cerramos esta ronda de perfiles de candidatos presidenciales con Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, quien recoge las banderas del gobierno de Gustavo Petro y hoy lidera las encuestas. Cepeda es un filósofo marcado por el asesinato de su padre, Manuel Cepeda Vargas. Ha sido un férreo defensor de derechos humanos y es protagonista de una de las elecciones más polarizadas de la historia del país. El 9 de agosto de 1994, Colombia vuelve a enfrentar uno de los magnicidios más dolorosos. El senador Manuel Cepeda Vargas había sido asesinado en plena vía pública. Yo soy el hijo del senador, quisiera hacer una declaración. Un joven de 31 años llega a la escena del crimen. El cuerpo que tenía enfrente era el de su padre. La cámara que lo sigue ve al joven consolando a una mujer desconocida. Fue la primera reacción pública de Iván Cepeda. Él murió con sus ideales y a mí me parece que ha muerto como un hombre valiente, ¿no? Todo se quiebra en segundos. El plan Golpe de Gracia contra la Unión Patriótica se había ejecutado. Él sabía de todas maneras que su vida estaba muy amenazada. Él era el único senador de la izquierda en Colombia. Sin dudarlo se presenta ante la Cámara, teniendo como telón de fondo el vehículo perforado por las balas. Mi nombre es Iván Cepeda, yo soy hijo del senador Manuel Cepeda. Mi papá había denunciado con insistencia desde el año pasado que era víctima del Partido Comunista y la Unión Patriótica de un plan que se llama Plan Golpe de Gracia, que estaba de alguna manera diseñado desde la alta cúpula militar. Así lo denunció él y lo supo el presidente Gaviria, lo supo el ministro de Defensa, lo supo el fiscal general de la Nación. Desde este momento, Iván Cepeda Castro toma la decisión de hacer pública su vida bajo la promesa de buscar justicia por su padre. No dejemos perder la memoria de Manuel Cepeda, ya que logremos que algún día los autores intelectuales de este crimen aparezcan a la luz.
Pero las marcas que delineaban su vida venían de mucho antes. El sonido de los cerrojos de la cárcel distrital de Bogotá en 1970 marcan su infancia. Tenía 8 años cuando cruzaba esos pasillos grises para abrazar a su madre Yira Castro, encerrada por sus ideas políticas por orden del DAS. Su padre, Manuel Cepeda, era senador de la Unión Patriótica. Una familia atravesada por la persecución. Así, fue creciendo en el mapa del destierro. Sus primeros pasos conocieron la nieve en Praga y a los 6 años ya recorría las calles de La Habana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Fue arrullado por la música de Víctor Jara y creció entre libros de pensamiento. Se formó en Europa, en el este, como filósofo, donde cultivó su carácter gélido y metódico. Su vida sufre otro golpe íntimo. Su madre, Yira Castro, histórica activista y defensora de derechos humanos, muere en 1981. Su partida cierra un ciclo familiar marcado por la violencia. Regresó a Colombia en 1987, en un país donde la Unión Patriótica enfrentaba su exterminio, incluido el de su padre, el último de los grandes de ese partido. Es solamente un hasta luego. Desde los años 90, Iván se consolida como defensor de derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado. Al lado de su compañera de la época, Claudia Girón, crea la Fundación Manuel Cepeda en honor a su padre. Lejos de seguir la línea comunista de su casa, dio un quiebre silencioso y se acercó a la Alianza Democrática M19 en un país que ya buscaba transiciones políticas. En el 2000 sale del país por amenazas, se radica temporalmente en Francia con su familia. Que si realizamos un debate de control político en la Cámara el próximo miércoles sobre el tema de tierras, pues hay una sentencia de muerte para nosotros. A su regreso, en el 2005, impulsa el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice, junto a la que sería su primera esposa, Mónica Vallejo. Hagamos parte de la fuerza transformadora de este país. En el 2008, tras la muerte de Raúl Reyes en el polémico operativo militar denominado Operación Fénix, realizado en territorio ecuatoriano, se incautan los llamados computadores de Raúl Reyes, el ADN de la FARC. De estos archivos surgen documentos que entran en el debate público. En ese contexto, el nombre de Iván Cepeda aparece mencionado en distintas interpretaciones y versiones. Cepeda ha negado estas acusaciones. El material fue manipulado. La Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría coincidieron en decisiones en las que dejan claramente establecido que ese material no tiene validez probatoria. Y sostiene que su trabajo se ha centrado en la defensa de las víctimas, la búsqueda de la verdad y la construcción de la paz para Colombia. En el 2010 llega un bálsamo de verdad. El entonces ministro Germán Vargas Lleras reconoce la responsabilidad del Estado en el asesinato de su padre y pide perdón público. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. El camino político se abre a sus pies en el 2010, cuando llega a la Cámara de Representantes y es reelegido en el 2014. Porque consideramos que no es democrático. En el 2018 llega al Senado y en el 2022 es reelegido. Y aunque su nombre ha estado ligado al polo democrático, su voz ha cruzado partidos como el Pacto Histórico. Su nombre queda ligado a uno de los pulsos más duros del poder en Colombia.
su enfrentamiento judicial con Álvaro Uribe Vélez. No queremos que un asunto tan serio como este proceso, que lleva por primera vez a indagatoria a un expresidente de la República, sea transformado en un show político mediático. Un caso donde pasa de acusado a acusador. Yo le pido al senador Uribe que enfrente su responsabilidad en sede judicial y no a través de sus voceros en el Congreso, logrando que la justicia abriera procesos inéditos contra un expresidente y termina marcando un precedente en la justicia colombiana. De manera paralela, Iván enfrenta otra lucha, su enfermedad. El cáncer llega en silencio y lo asume sin exposición, con reserva. vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto a la presidencia de la... Iván Cepeda Castro, filósofo, senador, defensor de víctimas. Somos, para decirlo en una frase, la unión del movimiento social, de las izquierdas, de los demócratas y del liberalismo progresista. Su historia es más profunda, la de un hijo que convirtió el dolor en memoria. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente. Y que hoy presenta su nombre a la presidencia como el candidato que seguirá con las transformaciones impulsadas por el actual gobierno, basadas en reformas estructurales y garantías de derechos sociales básicos que reduzcan la desigualdad en Colombia. A esta hora es noticia la captura de alias Cautín en el casco urbano del municipio de Suárez, en el norte del Cauca. Para las autoridades, el sujeto hacía parte del cartel de los 8 más buscados por delitos ambientales en los farallones de Cali. Por él se ofrecían hasta 100 millones de pesos de recompensa. Para el Ejército Nacional, alias Cautín hacía parte de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco y era el encargado de los cobros extorsivos por explotación ilegal de minerales en los farallones de Cali, así como de otros delitos en zona rural de Suárez y Buenos Aires, Cauca. Para las autoridades, especialmente para el Ejército, este es un duro golpe a las finanzas de la estructura o del bloque occidental de las disidencias de Iván Mordisco. A esta hora es noticia en Santander la declaratoria de alerta naranja por las lluvias que se han registrado y que se pueden presentar durante el fin de semana por el ingreso de la onda tropical en el Caribe. Precisamente las fuertes lluvias registradas anoche en municipios como Simacota y Socorro generaron inundaciones en vías y en algunas viviendas. El IDEAN además mantiene la alerta naranja por aumento de caudales en ríos importantes del departamento como el Suárez, el Fonce, Lebrija, Sogamoso y el Carare. A esta hora la noticia en el departamento de Córdoba son estas imágenes de 2 yaguarundí captados por las cámaras trampas de la CAR CBS en la Reserva Natural Santa Fe del municipio de Planeta Rica, Córdoba. Los yaguarundí que fueron observados, una madre y una cría, son una especie de felinos que habitan en los ecosistemas de la región Caribe, especialmente del departamento de Córdoba, y dan cuenta de la conservación y del trabajo que se viene haciendo en el departamento por la protección de especies de felinos. A esta hora en Cali, el sector gastronómico como bares, restaurantes, centros comerciales y locales en general proponen adelantar la celebración del Día del Padre, la cual normalmente se celebraría el tercer domingo del mes de junio. Sin embargo, la proponen adelantar para el próximo 14. Esto debido a que podría cruzarse con una posible segunda vuelta presidencial. Aseguran que si se adelanta podrían incrementar un 7% en sus ventas. ¿Qué es la indebida participación en política? Es la conducta o participación de un servidor público en actividades y o controversias electorales, causas o campañas de partidos o movimientos. 2 de la tarde, 25 minutos. En Medellín se conoció que más de 40 bienes inmuebles, entre ellos hoteles, estaban siendo utilizados desde al menos hace 5 años para alterar los sistemas de medición de servicios públicos como energía, acueducto y gas. Esto representó una pérdida de 207.000 millones de pesos anuales para empresas públicas de Medellín.
Más de 1.2 billones de pesos dejó de percibir EPM tras la defraudación de fluidos, es decir, fraudes al sistema de medición de servicios públicos que estaban cometiendo varios inmuebles en Medellín, la mayoría hoteles de estrato 4 y 5, para pagar solamente un 10% aproximadamente de todo lo que consumían en servicios. No puede haber alguien tan descarado que sea propietario de un hotel de esta calidad y que sea tan sinvergüenza de ni siquiera tener la valentía de pagar los servicios públicos como lo deben hacer. Tras 1 año y medio de investigación, las autoridades comprobaron el fraude, convirtiéndose en una de las operaciones de extinción de dominio más grandes de la historia paisa. Fueron declarados así 42 inmuebles. Utilizaban mecanismos fraudulentos como manipulación de los contadores, las conexiones, alteraban la telemedida clandestinas para evadir controles técnicos y comerciales de las empresas de servicios públicos. El gerente de la empresa antioqueña reaccionó a lo ocurrido lamentando la situación y asegurando que esta era la primera parte de una investigación que continúa en curso. Y hay un cierto sector que se va especializando y se encuentran que son familias, gente de una misma familia, un mismo clan, que van teniendo como toda esa experticia, entre comillas, no buena, para poder hacer la defraudación. Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General y luego entregados a la Sociedad de Activos Especiales. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo hoy. El impacto de un dron ruso contra un edificio residencial en Rumania puso en alerta hoy a la OTAN y a la Unión Europea. Un adolescente de 14 años y una mujer de 53 resultaron heridos cuando el aparato chocó contra la edificación. El presidente rumano atribuyó a Rusia la responsabilidad del incidente, el más grave que ha ocurrido en este país, miembro de la OTAN, desde que empezó la guerra en Ucrania. Sin embargo, el mandatario ruso Vladimir Putin aseguró que nadie puede decir por ahora si el aparato era ruso y aseguró que Moscú nunca ha amenazado ni amenaza a los países europeos. La nueva plataforma que la Casa Blanca lanzó para hacerle seguimiento a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos confirma la línea provocadora del gobierno Trump en su política migratoria. Ahora los compara con extraterrestres. A la par, crecen las denuncias por tratamientos inhumanos en los centros de detención. En la animación se ve a un hombre siendo aparentemente abducido por un platillo volador, que se lo lleva al otro lado de la frontera, presuntamente a México. Ellos caminan entre nosotros. Es el título que le pone la Casa Blanca a este video y a su nuevo sitio web, aliens.gov, una plataforma que no tiene nada que ver con extraterrestres, pero en la que la Casa Blanca los equipara con inmigrantes ilegales, alienígenas. Es realmente un mapa que relata en tiempo real los arrestos de lo que llaman illegal aliens. La nueva campaña, promovida por todas las cuentas institucionales, aprovecha la fiebre en Estados Unidos por la publicación de archivos alienígenas, al tiempo que refuerza la comunicación de la política migratoria del gobierno Trump, que enfrenta denuncias recientes y manifestaciones. Estas protestas ocurrieron en un centro de detención migratorio en Nueva Jersey. Ciudadanos llegaron hasta allí para protestar ante los tratos inhumanos en el interior del centro, de donde hay denuncias de comida en estado de putrefacción y condiciones terribles. 9 personas fueron detenidas. Protestas que también se presentan en el interior del centro, donde hay una huelga de hambre por parte de los detenidos. Quienes estaban afuera denunciaron maltratos. Empezamos a recibir llamadas desde dentro, informando de que los guardias, unos 40, estaban entrando en 2 de las unidades golpeando a la gente con porras y lanzando bidones de agentes químicos al pasillo. La plataforma permite a los usuarios verificar estado por estado los datos de los detenidos, encuentro nacionalidad de los detenidos, entre las que se destaca la nacionalidad colombiana. Juan Camilo, gracias. El trágico incendio en un internado de Kenia, que se saldó con la muerte de 16 niñas, dio un inesperado giro. Las autoridades creen que la conflagración fue causada de forma intencional por 8 jóvenes estudiantes que ya fueron detenidas. Las familias de las víctimas exigen justicia
mientras que su drama se agudiza. Padres desesperados buscan noticias de sus hijos. Díganme dónde está mi pequeña, no me detengan. Díganme dónde está mi hija. Han sido horas angustiantes y de incertidumbre. Las autoridades buscan entre los escombros pistas para esclarecer las causas del incendio que hoy enluta a 16 familias debido al incendio que consumió parte del internado. 8 estudiantes fueron arrestadas bajo sospecha de haber causado la tragedia. Las investigaciones preliminares identificaron a 8 estudiantes como personas de interés en relación con la planificación y ejecución del presunto incendio provocado. Las 8 jóvenes fueron arrestadas y se encuentran bajo custodia. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y realizan entrevistas a testigos. Escuché niños gritar alrededor de las 11 de la noche, así que salí a ver qué pasaba. Empezamos a buscar agua intentando ayudar a apagar el fuego y rescatar a la gente. La tragedia pudo ser mayor. En el internado estaban alojadas 815 estudiantes y en la zona del accidente habían 135 camas para las menores. Algunas de las menores quedaron heridas cuando, entre el pánico, buscaban huir de la estructura. Tuvimos casos de estudiantes con fracturas pélvicas, algunos con sospecha de lesión medular, otros fueron trasladados en helicóptero a la capital. Funcionarios del gobierno keniano visitan a las sobrevivientes y prometieron hacer justicia en contra de quienes causaron el incendio. Anoche se produjo un traspiés en la carrera espacial estadounidense. Un cohete explotó en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral durante una prueba previa. En el video se ve humo saliendo de la parte inferior del cohete segundos antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego. La explosión sin duda es un duro golpe para la empresa Blue Origin del multimillonario Jeff Bezos, quien informó que nadie resultó afectado en el incidente, que se investigan las causas y que se sobrepondrán para seguir adelante con su trabajo. En Estados Unidos, un policía impuso una multa a una mujer por usar el teléfono celular con la mano derecha mientras conducía. El problema es que la conductora nació sin esa extremidad. El caso, que quedó grabado por la cámara del agente, ocurrió en el condado de Palm Beach, en Florida. En las imágenes, la mujer le muestra a la gente que no tiene mano derecha y le explica que era imposible haber cometido la infracción de la que se le acusaba. Días después, las autoridades retiraron la multa por falta de evidencia y el insólito caso se volvió viral. El desempleo en Colombia siguió en un dígito. En esta ocasión no hubo reducción, sino estabilidad en la cifra. Según el DANE, la desocupación se ubicó en un 8.8%. Luisa Fernández, ¿de cuántas personas estamos hablando? Estamos hablando de 67.000 personas que durante este año intentaron colocarse en puestos de trabajo, pero no lo lograron. Sin embargo, directora, la cifra de desempleo comparada con abril del año pasado se mantiene en 8.8%. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, pues fíjate que lo que está pasando este año, a diferencia del anterior, es que tenemos 701.000 ocupados más. Como tú bien lo dices, 67.000 desocupados también, pero fuera de la fuerza de trabajo se contrajo en 220.000 personas y por eso vemos estas diferencias que además son muy deseables en las tasas globales de participación y ocupación que estuvieron creciendo, mientras que la desocupación se mantuvo en el 8.8%. Claro, directora, son 2.3 millones de personas los que hoy están buscando activamente un puesto de trabajo. ¿En dónde han logrado colocarse durante el último año? En administración pública, en construcción y en actividades artísticas, pero en el sector financiero, en el de la información y en comercio, no se lograron poner muchas personas en puestos de trabajo, director. Exactamente, como tú lo estás mencionando, tenemos un aumento para administración pública y defensa de 234.000 ocupados y ocupadas más, ocupación más 153.000 más, actividades artísticas más 148.000 y esas que se contrajeron en números más pequeños, actividades financieras menos 26.000, información y telecomunicaciones menos 32.000 y comercio y reparación de vehículos menos 85.000. Muy bien, gracias, directora. Las ciudades con mayor desempleo que hoy preocupan en nuestro país son entonces Barrancabermeja, Quibdó, ¿y cuál es la otra que está? Bien, tenemos que para el anual Barrancabermeja, Buenaventura, Quibdó, Barrancabermeja, siendo Buenaventura la mayor con 25,2%. Y la informalidad se redujo y se ubica todavía por encima del 55.1%.
2:46 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Un jaguar avistado en una reserva natural fue captado herido en una de sus patas traseras. Las autoridades anunciaron una investigación de lo sucedido, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger esta especie. Este video mostró a Pipatón, un jaguar macho alfa avistado en una reserva natural, aparentemente herido en una de sus piernas, lo que llamó la atención de las autoridades. Y lo vimos con una afectación en la pata trasera, una afectación que lo tiene, al parecer es severa, porque está cojeando de manera contundente. Entonces, ahora nos llena de enorme preocupación observarlo con una afectación en su movilidad. Según las autoridades ambientales, el jaguar habría resultado herido tras caer en la instalación de un trampero para la caza. Hemos identificado que lamentablemente ha sido víctima de un trampero. Es un conflicto socioambiental que tenemos en Barranca Bermeja, fruto de contaminación y fruto de cazadores ilegales de chigüiros y guartinajos, que pone en riesgo nada más y nada menos a un patriarca como es Pipatón. Este hecho fue rechazado por las autoridades al tiempo que están estableciendo un plan de acción para atender inmediatamente al animal. Ya nos vamos a reunir de manera urgente para establecer como un plan de acción de atención inmediata a esta problemática. La grabación la captó una cámara trampa ubicada en la primera estación biológica para la conservación del jaguar en el país, que ha dejado ver que en esta reserva natural de más de 100 hectáreas hay de 9 a 10 jaguares, hembras y crías. El hecho de que el jaguar esté aún aquí, que lo tengamos aún, es una buena noticia. Entonces, nosotros nos esforzamos porque él siga presente. Entonces, él es un indicador claro, lo consideramos especie sombrilla, porque su presencia asegura la presencia de una gran cantidad de especies. Los defensores del jaguar hicieron un llamado a la población a preservar la especie que está protegida y que es fundamental para el ecosistema. 2:48 p.m. En medio de un mega operativo, las autoridades de Cali desarticularon la estructura criminal Los Monarcas. Durante un allanamiento simultáneo en Cali, Yumbo y Jamundí, 23 personas acusadas presuntamente de ejecutar homicidios y traficar estupefacientes fueron detenidas. Durante la diligencia fueron incautados más de 5.000 gramos de alucinógenos, 13 celulares y dinero en efectivo. Tras el fallo del Consejo de Estado que respalda la autonomía del Banco de la República, el ministro de Hacienda asistió esta mañana a la Junta del Banco. María Fernanda Tarazona, ¿qué ambiente se vivió y hubo alguna reacción por parte del ministro? Buenas tardes. A pesar de la más reciente decisión del Consejo de Estado que da vía libre al Banco de la República para operar sin el ministro de Hacienda, el jefe de cartera llegó acá hasta las instalaciones del Banco de la República desde las 8:30 de la mañana para ser parte de una junta ordinaria en la que participan los codirectores del banco y también se habla sobre varios aspectos de la economía colombiana. Nosotros intentamos hablar con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, a propósito de la más reciente decisión del alto tribunal. Sin embargo, lo que encontramos fue silencio ante una tensión entre el gobierno y el Banco de la República por las tasas de interés. Ministro, ¿qué opina de la decisión del Consejo de Estado? Perdón un momento, señorita. María Fernanda, gracias. En medio de su gira por el Caribe, el presidente Gustavo Petro anunció que el aeropuerto Ernesto Cortizos, que presta sus servicios a Barranquilla, entrará en una etapa de modernización. Juan Pablo Contreras nos cuenta de qué se trata, Juan. Buenas tardes. Durante esta mañana el presidente Gustavo Petro visitó este aeropuerto, el Ernesto Cortizos, en la ciudad de Soledad, que sirve a Barranquilla. Desde aquí aseguró que desde hoy entra en funcionamiento una nueva banda de equipajes que estará disponible en la sala de abordaje nacionales, pero también de recepción de maletas cuando llegan vuelos nacionales. Y además aseguró que esto hace parte de la modernización del aeropuerto, que contará con varias salas de espera tanto para vuelos nacionales e internacionales, pero también con un plan de choque para recuperar el cerco perimetral, mejorar la infraestructura y también las vías de acceso aquí al municipio de Soledad. Las salas nuevas de ese aeropuerto contarán con aire acondicionado y con una nueva terminal de carga para este aeropuerto. Se espera que en septiembre se entregue una nueva sala de migración y una nueva sala internacional. Se estima que la inversión para este proyecto será de 300.000 millones de pesos. Gracias, Juan. En otros temas, Colombia tiene el privilegio de contar con costas sobre dos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Una riqueza natural que también implica una gran responsabilidad en su cuidado y conservación. Por eso en Santa Marta le apuestan a la protección de los ecosistemas marinos.
Colombia es el único país de Sudamérica con acceso a 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico. En más de 3.200 kilómetros de costa, alberga más de 2.500 especies de peces marinos y una gran variedad de ecosistemas. Su conservación juega un papel importante para la reproducción de su biodiversidad marina. Bueno, el objetivo de la Semana de los Océanos es concientizar a la comunidad sobre la importancia de preservar nuestros ecosistemas marinos, que conozcan sobre su biodiversidad y que participen en todas las actividades de educación y de conservación que se realizan. Para proteger y restaurar los ecosistemas marinos, las autoridades ambientales realizan una labor titánica para contrarrestar los efectos negativos del turismo y la contaminación ambiental. Rescatamos, rehabilitamos y liberamos estas especies marinas que necesitan de nuestra ayuda. También restauramos estos arrecifes de coral que han sufrido varios daños desde nuestro jardín de corales Inca Inca, y también hacemos el control de estas especies invasoras como es el pez león. Nuestro país es uno de los 5 con mayor diversidad marina en el mundo. Alrededor del 45% del total del territorio colombiano es marino, con una extensión costera que se extiende a los 2.900 kilómetros. Su conservación es fundamental para la vida y evitar el calentamiento global. A esta hora es noticia en Nariño el asesinato de 6 personas en diferentes zonas del departamento de Nariño. En Policarpa, 3 personas, 2 mujeres y un hombre, fueron ultimadas con disparos en diferentes zonas de su cuerpo. Las autoridades investigan este hecho. Mientras tanto, en Ipiales, en la zona de frontera, fueron asesinadas otras 3 personas, 2 de ellas de origen venezolano, una colombiana. Las autoridades están investigando estos homicidios. Sin embargo, aseguran desde la administración departamental que no están vinculados con el proceso democrático del domingo. A esta hora la noticia en Cartagena tiene que ver con un anuncio hecho por Aguas de Cartagena para mitigar la contingencia por proliferación de algas en la fuente de captación, lo que ha generado racionamientos del servicio en las últimas 4 semanas en la ciudad. La estrategia consiste en la reproducción de algas benéficas que ayuden a controlar las malas para estabilizar el servicio. Mientras tanto, continuará el racionamiento del 1 al 7 de junio, lo que afecta a 55.000 usuarios por día. A esta hora en Armenia permanece cerrada y sancionada una fábrica clandestina de lácteos ubicada por las autoridades gracias a denuncia ciudadana en el barrio popular de esta capital. Debido a la falta de condiciones de salubridad para producir los lácteos, las autoridades tuvieron que destruir 776 kilos de queso, 18 kilos de mantequilla, 40 litros de crema de leche y 2.720 litros de leche. Todo debido a que tampoco tenía los permisos requeridos para esta actividad. Las autoridades continúan con el acompañamiento de las personas que tenían la fábrica para que logren su legalización y puedan continuar con esta actividad. En Saravena, Arauca, fue capturada una mujer que, según las autoridades, habría participado en la planeación y ejecución del atentado terrorista ocurrido el pasado mes de noviembre en Tunja. Gracias a las labores de inteligencia, las autoridades ubicaron el lugar donde se ocultaba alias La Churca. El pasado 8 de noviembre se vio interrumpida la tranquilidad de la ciudad de Tunja. Una volqueta con 24 cilindros cargados con explosivos fueron activados contra las instalaciones del Batallón de Infantería número 1 Simón Bolívar. El ELN fue el autor material. Hicimos unas articulaciones con algunas entidades como la Fiscalía, como el Ejército Nacional, como el Departamento de Policía Boyacá, el Departamento de Policía Arauca. Mientras Tunja se recuperaba del atentado, la investigación se realizaba sin descanso. Se localizó la bodega donde se armó el vehículo y ahí se dio el hallazgo de facturas comerciales, permitiendo analizar más de 2.600 horas de video e identificar a alias La Churca. Obviamente utilizaron establecimientos comerciales en donde compraron material logístico para armar el equipo y para la manutención de los días que estuvieron acá en Tunja. Esta mujer habría sido la responsable de la planeación y ejecución de la acción terrorista, tarea encargada por este grupo armado ilegal. Según las autoridades, llevaba más de 15 años en las filas del ELN. Se logró establecer la ubicación de esta persona y se coordinó con el Departamento de Policía Arauca, con algunas unidades especiales de la policía, como los comandos Jungla, y con el Ejército Nacional, los cuales pues hicieron el planeamiento para ejecutar esta operación, la cual se llevó en Arauca, en Saravena, y posteriormente fue trasladada
a la ciudad de Tunja. Las unidades duraron más de 15 días intentando ejecutar la captura de alias La Churca. La recompensa de la gobernación de Boyacá fue clave para dar este golpe. Casi 400 millones el año pasado, que se han autorizado este año también y que bueno, han permitido que podamos ejercer una tarea importante para conseguir informaciones como estas que permitieron con la captura de La Churca. Alias La Churca ya se encuentra recluida en el centro carcelario de Picaleña, en Ibagué. Así terminamos y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Si quieres seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Paula a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. En el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.